Mi nombre es Liliana López Zamora, soy economista, egresada de la licenciatura de la Facultad de Economía UNAM. Tengo una maestría en Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad París I Panteón Sorbonne. Tengo estudios de doctorado en temas de proyectos y sostenibilidad. Esperemos que ya acabe este año, porque ya llevo un año con que acabo y no acabo, pero bueno, en eso estamos. Soy docente desde hace aproximadamente 10 años. He dado materias en la Facultad de Economía. Actualmente, bueno, ahí es donde también doy clases. He dado clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en el sistema Prepa en línea CEP. Aquí en el Instituto Rosario Castellanos empecé el semestre pasado. Nos fue bien en general. Esperemos que este semestre también nos vaya bien. Y justo el semestre pasado di esta asignatura, pero para otra carrera. ¿Qué más? Soy microempresaria, soy también socia de una cooperativa que se dedica a dar asesorías y consultoría a empresas. Colaboro con una asociación. Ahí en el correo dice. Colaboro con una asociación civil que se dedica a la educación ambiental y también colaboro en una comunidad de aprendizaje en la Facultad de Economía, que justo se llama así, CAFE. Ya después los estaremos invitando a algunos eventos que se van a hacer, que son interesantes, ¿no? Vamos a hacer este semestre un foro y también generalmente se hace un rally. Tenemos dos tipos de rallies, un rally de emprendedores y un rally financiero. Entonces, igual y les interesa el rally financiero. No sé si este semestre vayamos a hacer el financiero, porque normalmente hacemos un semestre el empresarial y otro semestre el financiero. Y bueno, lo paramos un poquito ahora que comenzó este asunto de la pandemia, pero bueno, a cualquier actividad que hagamos ya los estaré invitando. Ojalá y puedan participar. Bien, les voy a platicar de qué se trata este curso. Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ver el tema, bueno, se llama la asignatura Estadística 1. Particularmente nos vamos a concentrar en la estadística descriptiva. Esta asignatura está organizada alrededor de 4 grandes unidades, donde vamos a tener la primera unidad, que es pues la parte más sencilla, digo yo, porque es solamente una introducción. Vamos a ver ahí la definición de qué es estadística, la importancia y algunos conceptos básicos para poder empezar ya a hablar específicamente de estadística. En la segunda unidad vamos a ver ya tal cual estadística, que les decía yo particularmente es estadística descriptiva. Vamos a ver cómo se organizan los datos, qué es una distribución de frecuencias, un histograma, ¿no? Particularmente histograma, diagrama de barras y diagrama circular. Vamos a ver cuáles son sus usos y cómo justamente estos elementos gráficos nos permiten agregar información al análisis que nosotros podemos hacer de cualquier dato estadístico. Vamos a ver las medidas de tendencia central, que yo estoy segura que se les va a hacer sencillo porque por ahí ya vieron ustedes, por lo menos desde la primaria, ¿no? Algunas cuestiones como un promedio, como la moda, ¿no? Vamos a verlo para datos tanto agrupados como no agrupados, es decir, datos simples y datos que están agrupados. Vamos a ver también medidas de dispersión, que estas medidas de dispersión pues se refieren específicamente a qué tanto se comportan los datos de una misma forma y están
organizados alrededor de un promedio, ¿no? De un comportamiento medio, y qué tanto los datos que nosotros tenemos son dispersos, ¿no? Es decir, que no siguen un patrón o no se acercan mucho a un comportamiento promedio. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la edad de los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, normalmente nos vamos a encontrar con que los datos son poco dispersos, ¿no? La mayor parte se organiza alrededor de entre los 20 y 25 años. Pero, por supuesto, también vamos a tener poblaciones de mayor edad, ¿no? Que están aprovechando la oportunidad de estudiar una licenciatura, que tal vez en cuanto terminaron su prepa no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y que también se inscriben, ¿no? Adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores, inclusive el semestre pasado me tocó por ahí 2 alumnitos que ya eran adultos, no adultos mayores, pero sí adultos maduros, y la verdad es que le echan muchísimas ganas, ¿no? Y bueno, a eso se refiere este tema de las medidas de dispersión, justamente una forma de analizar el comportamiento de una serie de datos estadística, pues nos permite sacar ese tipo de análisis, ¿no? Qué tan dispersos o qué tan agrupados están los datos. En nuestra tercera unidad vamos a ver series de tiempo, ¿no? Además, los datos estadísticos, por supuesto, de constituir series de algún tema en específico, la serie más común van a ser justamente las series de tiempo. Es decir, el análisis de los datos, de cómo se comportan a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener ahí cualquier tipo de dato del cual podemos recabar información histórica, ¿no? Por ejemplo, la población, cómo era la población en 1950 y cómo fue incrementándose el número o modificándose a medida que fueron pasando las décadas, ¿no? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. También, por ejemplo, cuando hablamos en el tema de precios, pues también normalmente se establecen series a lo largo del tiempo para analizar, ¿no? Cómo se han modificado. Y así hay muchas series que justamente vamos a analizarlas a través del tiempo y que además podemos hacerles un análisis estadístico. Ahí, pues justamente vamos a hablar de cuáles son esos elementos que podemos identificar en las series de tiempo. Y además, una de las ventajas de hacer análisis de series de tiempo es que podemos analizar el comportamiento de la serie hacia el pasado, ¿no? Para identificar por qué es que hemos llegado hasta aquí o cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? A partir del análisis del comportamiento de esas estadísticas. Pero además también una de las ventajas es que si nosotros tenemos una serie de tiempo, también podemos aplicar herramientas que nos permitan proyectar hacia el futuro el comportamiento de esas variables, ¿no? Entonces, justamente para eso vamos a analizar algunos métodos que son los promedios móviles, el suavizamiento exponencial, y vamos a ver uno más, que es la regresión simple, y van a ver ustedes que es muy sencillo hacerla en Excel, pero justamente vamos a ver 3 para que ustedes puedan comparar los 3 diferentes métodos, pero además vean ustedes que hay, aunque existen diferentes metodologías, justamente a ustedes les va a tocar elegir cuál es el mejor método para el tipo de serie que se esté analizando, ¿no? ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender justamente del tipo de serie, de cuál es su comportamiento, de si tenemos muchos datos dentro de la serie de tiempo, de si son pocos datos, de si es un tema o una variable que en general se mueve lentamente o tiene pocas variaciones, o por el contrario, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en términos de un negocio, pues nosotros podemos hacer proyecciones, por ejemplo, del comportamiento que van a tener los activos, el pasivo, el capital, ¿no? A lo largo del tiempo, o de sus razones financieras. Por ejemplo, cómo se va en función del comportamiento de años anteriores, cómo se va a estar moviendo esa liquidez, esa solvencia, ¿no? O, por ejemplo, cómo se van a mover esos inventarios o la demanda de un producto, cómo esperamos que sea en el futuro, ¿no? Justo para eso nos van a servir estas herramientas.
Y pues obviamente tendremos que ver cómo se aplica este tipo de análisis estadístico pues a series de tiempo específicas en materia de negocios. En nuestra última unidad vamos a analizar los números índice. Esta es una herramienta estadística totalmente de aplicación, es decir, que nos va a permitir, a partir de conocer un tratamiento que se les puede dar a las series y que nos permite hacer comparativos los datos, cómo podemos hacer análisis también de esas series de datos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa que tenemos un dato que puede ser muy grande y necesitamos comparar el comportamiento con un dato muy pequeño. En una empresa, por ejemplo, podemos pensar en el activo total, ¿no? Que va a ser justamente la totalidad del valor de la empresa, contra las utilidades, que las utilidades pues obviamente tienden a ser solamente un pequeño porcentaje de ese activo total. Y muchas veces lo que sucede es que si tenemos un dato muy pequeño y un dato con valores absolutos muy grandes, pues entonces al momento de graficarlos, pues el dato que es más pequeño queda como una línea horizontal que casi no se percibe en la parte de hasta abajo, mientras nuestro valor más grande, pues en ese sí podemos analizar ese comportamiento, ¿no? Entonces, justo para evitar esos problemas de comparar datos que son muy diferentes y si lo que queremos es analizar como tal el comportamiento en el tiempo, pues vamos a tener esta herramienta de los índices. Entonces, vamos a aprender a construir índices simples a partir de datos absolutos para poder analizar comportamiento. Y eso, bueno, entra justamente dentro de este tema de índices simples. Y también vamos a ver algunos índices agregativos. Cuando hablamos de índices agregativos, pues se refiere a que son indicadores que se construyen con más de una variable, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí decíamos, podemos analizar el activo total versus el comportamiento de las utilidades, pero en un índice agregativo normalmente se va a construir una canasta, así se le llama, porque vamos a combinar el comportamiento de más de una serie para poder obtener más información de la que podríamos obtener si nosotros analizáramos de forma separada esas series, ¿no? Y vamos a ver aquí que hay índices simples muy comunes que vamos a estar usando en temas de negocios o de finanzas. Por ejemplo, la tasa de interés, pero también vamos a tener índices agregativos que son de uso común y que son herramientas también para analizar el tema de variables monetarias, ¿no? Por ejemplo, la tasa de inflación o el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un ejemplo muy claro de estos índices agregativos, ¿no? Se construye a partir de varios temas, ¿no? De varias categorías de productos que engloban, por ejemplo, temas como alimentación, vivienda, vestido, transporte, educación y esparcimiento, ¿no? Pero a su vez esos temas o esas categorías están constituidas de diferentes variables que son los precios de productos organizados en esa categoría, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, vamos a tener en alimentos que se mide la leche, el huevo, los frijoles, las tortillas, la sopa de pasta, etc., ¿no? Este índice de precio al consumidor en particular, pues se organiza alrededor de 368 productos en 60 categorías de productos, ¿no? Entonces es un ejemplo, es el ejemplo más común de índices agregativos, pero bueno, también veremos que es muy probable que ustedes ya hayan visto también dentro de su asignatura de matemáticas financieras, o ¿cómo se llama? Bueno, el tema de razones financieras, que incluso hay algunos índices agregativos que se construyen con 2 e incluso hasta con 3 variables, ¿no? Que obtenemos de nuestros estados financieros para poder medir un tema específico, un elemento específico de las finanzas.
Y dentro de estos índices agregativos hay unos muy interesantes que justamente son los índices bursátiles, ¿no? En los índices bursátiles seguramente han ustedes escuchado hablar del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, o del índice Dow Jones, o del índice Nasdaq, ¿no? Que son como los más comunes. Pero además, cada uno de los países pues tiene su propia bolsa de valores. Entonces, a ustedes les va a tocar ahí investigar sobre esas bolsas de valores en otros países para poder hacer la comparación con cómo se construye nuestro índice bursátil, ¿no? Entonces, te encontrarán ahí, además de estos que vimos, por ejemplo, un índice Bovespa, un índice CAC 40, que corresponden a estos otros países, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se construye particularmente el nuestro. Y además, bueno, les había yo comentado que mis temas también en los que me he especializado, pues es justamente los temas de medio ambiente, desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, justo les voy a platicar dentro de estos índices bursátiles del índice de sustentabilidad de la Bolsa de Valores, cómo se construye, cuál es el tema, bueno, cuáles son los temas que se tocan para construirlo, qué tipo de empresas se encuentran dentro de ese índice bursátil tan específico, y la idea justamente de entender cómo funcionan estos índices bursátiles es que con los datos que ustedes van teniendo, por ejemplo, de sus empresas, puedan inclusive construir un indicador o un índice que les permita analizarlos de forma comparativa, ¿no? Y bueno, el objetivo será ver estos índices, pero para que ustedes creen su propio indicador. A lo largo de estas 4 unidades, vamos a organizarlo en función de un problema prototípico. ¿Qué es lo que vamos a hacer como problema prototípico? Bueno, vamos a analizar estadísticas reales. Les va a tocar a ustedes levantar una muestra. Entonces, las primeras 2 semanitas vamos a ver estos temas de qué es una muestra, cómo se hace un cuestionario para levantar una encuesta, para levantar estadísticas reales. El problema prototípico va a ser el hacer un estudio, bueno, una encuesta para un estudio de mercado de una escuela en línea, ¿no? Hablando ahorita justamente de este gran salto que dimos en materia de tecnologías, ¿no? Que justamente lo que nos han dicho los expertos es que a raíz de esta pandemia, pues se dio un salto de 50 años, ¿no? Ya se planeaban que, por ejemplo, iba a haber una gran cantidad de trabajo desde casa, o que las reuniones iban a tender a hacerse de forma digital, pero se proyectaba que alrededor dentro de 50 años iban a dar estas modificaciones. Y pues justamente la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso, ¿no? Entonces, dentro de esa modificación de la realidad, pues justamente el problema prototípico es esta escuela de idiomas, ¿no? De tal forma entonces que nosotros tendremos que levantar estadísticas reales para ver si ese proyecto es viable, ¿no? Si podemos identificar en las personas a las cuales se les quiere ofrecer, es decir, en ese mercado objetivo, mercado meta, cuáles son las preferencias para saber si se podría ofrecer ese tipo de negocio y si existe mercado o no. La idea es que justamente ustedes mismos participen desde la construcción de las estadísticas, que las estadísticas que ustedes obtengan tengan un sentido, un objetivo claro, para que al momento que nosotros llegamos a hacer el análisis estadístico, para ustedes sea muy sencillo interpretar los resultados porque ustedes mismos crearon el cuestionario, ustedes mismos levantaron la información y entonces ustedes mismos podrán interpretar esos resultados estadísticos que vamos a obtener. La siguiente clase, pues, la siguiente semana ya les daré más información sobre esto. Bien, dentro de este modelo educativo del Instituto Rosario Castellanos, que ustedes ya conocen porque ya llevan por lo menos un añito completo aquí, pues recuerden que además de las horas que le dedicamos juntos al estudio de esta asignatura,
ustedes también tienen que dedicarle horas de trabajo independiente, ¿no? Dentro de esas horas de trabajo independiente, pues justamente se va a tratar de que ustedes elaboren la bibliografía de su problema prototípico, que realicen ejercicios prácticos, ¿no? Es decir, vamos a realizar estos ejercicios estadísticos con la información que ustedes van a levantar, que se asista a diferentes instituciones. Bueno, aquí en este caso va a estar un poco complicado justamente por la pandemia, pero vamos a invitar a alguien del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que nos vengan a platicar de herramientas muy útiles, particularmente en el tema justamente de estudio de mercado, cómo hay información que emite INEGI que incluso nos puede servir para hacer análisis en materia de temas de negocios, ¿no? Van a ustedes a tener que organizar obviamente su información en cuadros, tablas y de tal forma, y en organizadores gráficos, de tal forma que además ustedes van a exponer esos resultados que van a ir obteniendo del análisis de estos datos. Por ahí tenemos también como una de las tareas de trabajo independiente hacer las visitas a museos. Bueno, ahí va a estar un poco complicado, pero vamos a buscar si hay algún tipo de visita virtual o alguien que nos pueda platicar, ¿no? Sobre el trabajo que desarrolla alguno de los museos que están específicamente enfocados a información financiera, información de negocios. Van a ustedes a tener que elaborar sus propias bases de datos y formularios, ¿no? A partir justamente de esta encuesta que vamos a tener que levantar. La ventaja es que como lo vamos a organizar o se va a levantar con los grupos en los que doy, no nada más ustedes, sino además otro grupo más, entonces va a ser mucho menor el trabajo individual. ¿Por qué? Porque entre todos vamos a trabajar para conseguir ese tamaño de muestra, ¿no? También vamos a ver nosotros directamente cómo se calcula ese tamaño de muestra para que sea muy sencillo para ustedes comprender, ¿no? Qué es una muestra y cómo se calcula o cuáles son las fórmulas más comunes que existen para calcularlo. Van a tener ustedes que trabajar a lo largo del curso, pues justamente en esa presentación final de los resultados de la encuesta que van a hacer, de la información estadística que van a levantar, y para eso, pues van a tener que organizarse en equipo. Esa organización va a ser tipo consultoría, ahorita platicamos un poquito de lo que es, para que justamente ustedes empiecen a trabajar como seguramente van a tener que trabajar cuando terminen la carrera, que es organizados en grupos de trabajo. Y bueno, esto de las conferencias igual lo vamos a cubrir con la visita que vamos a tener de la persona de INEGI, pero bueno, es importante ahí que ustedes estén presentes porque vamos a conocer herramientas que son públicas, que son gratuitas y que además les pueden servir justamente para su carrera en general, no solamente para esta asignatura. Ok, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, ya dijimos que va a ser en forma de, no es aquí, en forma de consultorías. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una consultoría? ¿Alguno de sus papás ha trabajado en una consultoría o han solicitado los servicios de una? A ver, platíquenme. ¿No, nadie? No, profesora. ¿No? Ok. Una consultoría, pues es justamente un conjunto de especialistas que abren un despacho para poder dar un servicio, ¿no? Normalmente son profesionistas, ¿no? Es decir, vamos a encontrar que hay, por ejemplo, consultorías de abogados, consultorías de psicólogos, consultorías de arquitectos, que lo que se dedican, pues, es justamente ofrecer sus servicios para empresas particularmente o inclusive también para instituciones públicas o privadas, ¿no? El objetivo es dar asesorías, ¿no? Con eso que ellos conocen, dan asesorías.
particularmente, es muy valioso que haya este tipo de empresas o de negocios, pero además otra de las ventajas es que pueden ser interdisciplinarios, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que, bueno, hay un despacho de abogados, un despacho de contadores, donde pues son un grupo de contadores que se dedican a ofrecer sus servicios. En el caso de las consultorías, además, normalmente el trabajo es interdisciplinario, es decir, hay un abogado, hay un economista, hay un contador, un administrador, un psicólogo, y entre todos ellos, pues dan justamente servicios especializados en función de lo que ellos estudiaron a las empresas, ¿no? Les dan asesorías. Cómo elaborar a lo mejor tus tests para el Departamento de Recursos Humanos para la contratación de personal. O cuáles son tus nuevas obligaciones en materia fiscal con las que tienes que cumplir. O a lo mejor ya recibiste incluso un llamado de la auditoría y hay un abogado que te ayuda a contestar los oficios, ¿no? Te puede dar asesorías de qué hacer. Entonces, justamente ustedes van a trabajar así, organizados alrededor de consultorías. Ustedes van a desarrollar habilidades, ¿no?, de trabajo en equipo, pero ustedes se van a conducir ya realmente como si fueran estos expertos, ¿no?, que le van a hacer, le van a ofrecer el servicio a este emprendedor que está buscando crear su escuela online de idiomas. Le van a dar las asesorías a partir de ofrecer este servicio, de realizar la encuesta del estudio de mercado e interpretar la información que vamos a obtener de ahí. Ahorita nos organizamos para los equipos, ¿vale? Vamos a estar trabajando además en Classroom. Ya les mandé la liga para que entren directamente al curso. Es importante que estén al pendiente ahí de las actividades que se les van a dejar. Porque además, ¿no?, del trabajo que vamos a estar haciendo aquí en las sesiones síncronas, pues justamente ahí vamos a tener algunos otros materiales que les van a ser de utilidad. Por ahí en el Classroom ya les dejé unos primeros videitos, ¿no?, que hay que revisar. Son muy cortitos, pero la idea justamente es que empecemos a empaparnos desde diferentes enfoques en qué es este tema de justamente de la estadística, ¿no?, y cómo se puede aplicar particularmente en los negocios. No, todavía no les pongo el video. Se los voy a poner entonces ahorita que termine el curso para que ustedes los revisen, ¿no? Y les decía yo, para que vayan viendo justamente qué es esto de la estadística, pero sobre todo cómo nos puede servir en particular para la carrera que ustedes están estudiando. La estadística es una herramienta que se va a estar usando en cualquier profesión, ¿no? Es decir, todas las ciencias dentro de su tipo de análisis van a contar con dos tipos de análisis, ¿no?, que es el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Dentro de este análisis cuantitativo, pues la estadística es una herramienta muy valiosa, ¿no?, porque nos permite justamente el analizar datos que ya existen o datos ya sea que se levantaron por parte de quien está realizando el estudio o por instituciones oficiales que pueden dar esa información. Pero una de las ventajas justamente del análisis cuantitativo es que nos permite además comprobar, ¿no?, de forma exacta o muy aproximada a la exactitud cuál es el comportamiento de ese fenómeno e inclusive nos permite repetir o corroborar ese comportamiento para compararlo con otra empresa, con los datos promedios del sector, con los datos esperados a futuro, con el comportamiento del pasado, para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, simplemente lo que nosotros vamos a obtener, nosotros vamos a poder tomar decisiones como
si es viable o no es viable ese tipo de negocio y si es mejor dedicarse a otra cosa o efectivamente es un proyecto que puede llevarse a cabo y que va a dar resultados satisfactorios para el inversionista. Vamos a tener nuestras clases también en sesiones síncronas aquí en Zoom. Siempre va a ser la misma liga que les mandé, esa es con la que vamos a estar entrando a las clases. Si ven, nada más se tienen que registrar una vez y ya después pueden usar su liga para entrar todas las veces que sea necesario. Ok, ¿cómo se va a evaluar esta asignatura? Bueno, se van a llevar a cabo bueno, ahí pueden ser de 1 a 3 exámenes parciales. ¿De qué va a depender que sean 1 a 3? De cómo van avanzando ustedes en la evidencia final de su problema prototípico, ¿no? Es decir, van ustedes a elaborar un trabajo escrito donde van a colocar toda esta información que vamos a obtener y eso se tiene que ir trabajando a todo lo largo del curso con los temas que ya vimos de la unidad, ¿no? Sin embargo, si vemos que los equipos pues no están trabajando parejo, que a lo mejor hay una persona que está haciendo todo y los demás pues en realidad a veces ni responden, o es evidente que no se está trabajando en equipo, sino que cada quien está trabajando por su lado, pues entonces para ver si efectivamente se está aprendiendo o no, pues tendremos que hacer más exámenes parciales que son individuales. Si vemos que los equipos están trabajando bien, entonces es evidente que van aprendiendo a partir de justamente el apoyo que se da el equipo y podemos hacer menos exámenes. Tendrá que haber un examen final, que ese en particular puede ser hecho a casa, ¿no? Es decir, y puede ser el mismo archivo que nosotros vamos a estar trabajando de estadísticas, ¿no? Para elaborar esta evidencia final. Pero bueno, eso también dependerá de cómo van avanzando los equipos, ¿no? Si van avanzando bien, pues esa misma herramienta bien elaborada nos puede servir de examen. Si no, pues entonces igual tendrá que ser un examen individual, para que pues justamente no haya el problema de la diferencia entre un equipo que a lo mejor ya nada más se quedó con 1 o 2 personas y un equipo que todavía tiene todos sus miembros, ¿vale? Nos vamos a estar comunicando ya sea por el Classroom y también en este correo, ¿no? Que es en el cual les mandé el mensaje con las ligas del Classroom y del formulario de Zoom. De repente en Zoom, si ustedes le dan nada más responder, me lo manda otro correo, pero por favor escríbanme a el otro correo, pues ahí recibo muchos mensajes institucionales. Entonces, de repente me atraso en revisarlo, particularmente el semestre pasado me atrasé 3 meses, entonces si ustedes tenían una duda urgente, pues que les responda yo 3 meses no les va a servir de ninguna manera, ¿no? Este correo por lo menos lo reviso una vez a la semana y ya sé que tengo que contestarles porque además son pues justamente mis estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de qué se va a tratar el tema o cómo vamos a estar trabajando? De mi parte no, profesora. Ok. No, profesora. No, profesora. Bien. No, profesora. No, profesora. La presentación la va a subir a la plataforma, ¿verdad, profesora? Sí, claro que sí. Sí, esa la van a tener ahí disponible. Muchas gracias. Es importante este trabajo en equipo, chicos, particularmente en esta modalidad de educación remota por 2 cuestiones, ¿no? Una, pues ya les comenté, ¿no? La idea es que empiecen a desarrollar estas habilidades de trabajo en equipo, para que si ustedes más adelante ponen su propia consultoría, su propio despacho de contadores, pues justamente ya hayan recorrido este camino de qué es trabajar en grupo, ¿no? Y otra también porque, pues justamente en esta situación que nos encontramos de pandemia, es importante que se estén apoyando mutuamente, ¿no? El semestre pasado en particular, que también trabajamos como equipo, la gente que estuvo en contacto con sus equipos, que a lo mejor por alguna razón, ya sea por enfermedad o por problemas económicos o personales, tuvo que pausar un ratito los estudios, sin problema pudo volverse a reintegrar al curso
Uno, porque vamos a estar dejando los videos de las clases, clase con clase ahí en el Classroom. Entonces, si ustedes faltan 1 o 2 semanas porque me enfermé, en cuanto se sientan mejor, pueden retomar sus clases, revisarlo y ponerse al corriente, pero también, pues, saben que su equipo ha estado trabajando y pues también tendrán que ponerse al corriente con ese equipo, ¿no? En particular, les pido que como equipo estén al pendiente de cómo están los miembros, porque justamente en esta situación, de repente si alguien se enferma, pues lo menos que tiene ganas es de avisarle a todos y cada uno de sus maestros y luego a todos y cada uno de sus equipos de cómo se encuentran, ¿no? A veces inclusive físicamente no es posible hacer eso. Entonces, si por ahí el equipo está al pendiente de los compañeros y, oye, ¿qué pasó? ¿No te has conectado? ¿No has respondido? ¿Estás bien? Ya a lo mejor le contesta rápido la persona y por lo menos ya sabemos que esa persona está pausando un tiempecito en lo que se recupera, ¿no? Particularmente igual el semestre pasado, los equipos que trabajaron así, sí hubo oportunidad las personas que se llegaron a enfermar de que recuperaran las clases perdidas y el trabajo en equipo que no realizaron en esas semanitas, pero por ahí tuve 2 personillas que inclusive una ni siquiera se integró a un equipo y la otra persona pues estuvo en un equipo donde no hubo comunicación y pues ninguna de las 2 personas pudo terminar bien su curso, ¿no? Porque no había trabajo que podía recuperar porque no había nada de trabajo que algún equipo estuviera aportando, ¿vale? Entonces, por eso también es importante que ahorita en esta situación, pues ustedes trabajen en equipo de forma continua y de forma, con una comunicación muy cercana, ¿vale? Ok, entonces, ustedes a lo mejor ya se conocen porque ya llevan un añito juntos, pero yo no los conozco. Entonces, justo para que ustedes conozcan una faceta más de sus compañeros, vamos a hacer aquí un ejercicio con la herramienta de grupos de Zoom. Los voy a organizar en equipos, bueno, no en equipos, en grupos, ¿no? Ustedes van a organizar sus equipos como quieran, pero ahorita los voy a organizar en grupos para que platiquen entre ustedes. Pero más que platicar de quiénes son, porque pues ya se conocen ustedes, van a platicar cuáles son sus fortalezas como estudiantes, ¿no? Es decir, pues a mí se me facilita mucho el uso de Excel. Pues a mí me ha ido bien con las matemáticas. Pues a mí se me facilita exponer. Porque no lo mencionamos, pero ustedes van a tener que exponer también los resultados de su trabajo, ¿vale? Pues a lo mejor yo soy muy bueno en la redacción y entonces no tengo problemas en estar redactando ahí, interpretando lo que obtengamos de los resultados, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a platicar entre ustedes. La idea es como si ustedes estuvieran haciendo un casting para ver a quiénes van a integrar a su consultoría, ¿no? Como colaboradores, profesionistas, ¿no? Y les vamos a dar, ¿qué serán? Como son poquitos, yo creo que con 10 minutitos sí les alcanza. Son 12, entonces serían 3 grupos de 4 para que conversen entre ustedes, ¿vale? Y después de 10 minutitos les mando un mensaje en sus grupos pequeños y regresamos entonces aquí a la plenaria, ¿vale? ¿Alguna duda de cómo qué se van a estar preguntando? No, profesora. Ok, va que va. Entonces vamos a hacer los pequeños grupos. Les va a salir un mensajito de que están invitados a un grupo, entonces nada más denle a aceptar y los va a mandar directamente. No se salgan, sino yo voy a dar aquí la opción de que todos regresen una vez que pasen esos 10 minutos, ¿vale? Entonces vamos a crear 3 salas de grupos reducidos y los vamos a poner aquí que se organicen de forma aleatoria, ¿vale? Listo, vamos para allá. Le dan a aceptar, por favor. De que el grupo es casi de puras mujeres, ¿no? Esperemos que trabajemos, yo creo que sí, muy bien, ¿no? Que les vaya muy bien. Bueno,
Por ahí les tengo una buena noticia para los que dicen que no les fue muy bien en matemáticas, ¿no? Particularmente los matemáticos siempre dicen que las estadísticas no son matemáticas. Entonces, pues ni siquiera nos va a costar trabajo, porque aunque no les haya ido bien en matemáticas, como estas no son matemáticas, pues no va a haber ningún problema. Es estadística. Les voy a compartir un poquito pantalla, solamente para introducir un poco este tema justamente de qué es la estadística, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ok, bien. La estadística en general se divide en dos grandes grupos, ¿no? Que son, por un lado, la estadística descriptiva, que es esta rama que se va a encargar de recolectar información, analizarla, caracterizarla, organizarla, ¿no? Y ahí vamos a tener como datos estadísticos descriptivos, por ejemplo, pues el peso de una población, los beneficios diarios de una empresa, la temperatura mensual. Como les había comentado, pues justamente la estadística es una herramienta para todas las ciencias, ¿no? Entonces, si ven aquí tenemos datos que tienen que ver más con aspectos sociales, datos que tienen que ver más con empresas, datos que tienen que ver, por ejemplo, con física, química, ¿no? Cuando hablamos de temperaturas. El objetivo, pues obviamente va a ser describir estas características o comportamientos que pueden tener los datos al momento en que están agrupados. Y para eso, pues vamos a identificar medidas que nos van a permitir, medidas estadísticas que nos van a poder resumir la información, ¿no? Además también, pues vamos a obtener tablas o gráficos que nos van a permitir observar de manera organizada, pero además obtener más información al momento que se grafica o se organiza que si solamente analizáramos los datos organizados tal cual los obtenemos, ¿no? La otra rama de la estadística, pues es justamente la estadística inferencial. La estadística inferencial, bueno, ya se refiere a esta rama que se va a encargar de tratar de inducir leyes de comportamiento de un grupo poblacional y su función como tal ya es obtener conclusiones, ¿no? Justamente a partir del uso de la estadística descriptiva. Además, también va a agregar el cálculo de probabilidades de comportamiento de estos datos, ¿no? A partir justamente de la información que se puede obtener de una muestra. Nosotros en el curso nos vamos realmente a concentrar más justamente en la estadística descriptiva, ¿no? Es probable que en algún otro semestre lleven ustedes este tema, pero nosotros particularmente solamente nos vamos a concentrar en la estadística descriptiva, ¿no? Que bueno, tiene la característica de que de repente es muy talachuda, pero en realidad es bastante sencillo, simplemente son pasos que se tienen que seguir, ¿no? Y para analizarlo o interpretarlo, pues simplemente tenemos que organizar nuestros datos, ¿vale? Entonces, además va a ser todavía la parte más sencilla de estadística que vamos a ver. Cuando hablamos de estadística, hay algunos elementos que son básicos o que son fundamentales para poder organizar o diferenciar esta información que vamos a obtener, ¿no? En primer lugar, pues justamente tenemos nuestras variables. Las variables son tipos de datos que podemos organizar, ¿no? Para hacerle un análisis estadístico. Vamos a tener entonces ahí dos grandes grupos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En las variables cualitativas vamos a encontrar a su vez dos tipos o dos grandes grupos,
que son las variables cualitativas ordinales y las nominales. Las ordinales se refiere a que esa información se puede organizar según categorías, niveles o escalas, ¿no? Es decir, esta cualidad, ¿no?, que nos representa la variable, nos va a estar hablando que se comporta en diferentes grados. Seguramente ustedes han visto en algún supermercado o en algún restaurante que de repente cuando van a pagar les ponen una pantallita, ¿no? Y les hacen ahí preguntas, ¿no? Por favor, conteste estas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo encontró usted la limpieza del restaurante, ¿no? Y ya ustedes le ponen una carita, ¿no? Que representa que es mala la limpieza, es regular, es buena o es excelente, ¿no? Entonces, justamente esa organización de menos a más, ¿no? En escalas o en etapas o en grados es lo que nos diferencia este tipo de variables. Se pueden organizar así. También muchas veces en estos tipos de encuestas o de que se levanta, les preguntan, bueno, ¿cuál es su grado de satisfacción del servicio? ¿No? Y pues justamente lo que hacemos es organizarlos en una escala que va de menos a más. Esa es la característica de las variables ordinales. Se pueden organizar en escalas o en etapas de menor a mayor. Después tenemos las variables cualitativas nominales. Estas van a tomar generalmente, y se les llaman nominales, ¿no? Porque toman dos nombres que las diferencian completamente. Por ejemplo, vamos a tener ahí género, ¿no? En género, pues tenemos, bueno, ahora ya tenemos tres opciones, ¿no? Que es femenino, masculino y no binario, ¿no? No podemos ser un poco femenino o altamente masculino, ¿no? O se es femenino, o se es masculino, o se es no binario, pero no hay ningún término medio en esos tres tipos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, lugares. No podemos decir, pues, 50% Tlaxcala, 50% Yucatán, ¿no? O Mérida, ¿no? Tienen que ser o es Mérida, o es Yucatán, o es Estado de México, o es Tlaxcala, o es Azcapotzalco, o es Benito Juárez, ¿no? Es decir, justamente como las vamos a organizar es según esos nombres que les diferencian o les dan características propias. También, por ejemplo, ahí tenemos las profesiones, ¿no? Es decir, o es doctor, o es arquitecto, o es ingeniero, o es historiador, o es contador, ¿no? No podemos decir es 50% químico, 50% que será sociólogo, ¿no? O puede ser que haya gente que tiene las dos profesiones, pero entonces es 100% médico y 100% sociólogo, ¿no? Nada de que 50-50. A diferencia de estas, pues estas no las vamos a organizar en grados. Estas simplemente son los nombres que les dan esas características particulares a esa variable que nosotros vamos a analizar. Después tenemos las variables cuantitativas que también se van a organizar en dos grandes grupos. La característica de estas variables cuantitativas es que se pueden medir numéricamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en estos dos grandes grupos las discretas, las variables discretas, variables cuantitativas discretas, que nos van a hablar de unidades completas que son indivisibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de hijos. No podemos decir que una persona tiene 3.7 hijos, ¿no? O tiene 3 o tiene 4, pero 0.7 no puede ser, ¿no? En particular, por ejemplo, cuando hablamos de las estadísticas de INEGI, vamos a tener ahí que usan como una unidad los hogares. Es decir, van a levantar información de un hogar independientemente de si está formado por 2 personas, por 10 personas, por una persona, ¿no? Inclusive dentro de un hogar puede haber más de una familia, pero la unidad que va a estar manejando INEGI, pues es justamente por hogares. Seguramente ustedes han escuchado, y más, por ejemplo, ahora que salió los resultados del censo 2020, van a escuchar que de repente se dice, ¿no? Bueno, las mexicanas tienen en promedio 1.7 hijos. No es que en realidad tengan 1.7, ese 1.7 es una medida estadística, ¿no?
no es una variable como tal real, ¿no? Sino que es un promedio que ya se sacó de los hijos que tienen las mujeres en el país, ¿no? Que en realidad nosotros sabemos que se interpreta tal cual como una medida estadística, porque sabemos que eso representa que hay mujeres que tienen 3 hijos, hay mujeres que tienen 2, hay mujeres que tienen 1 y hay mujeres que no tienen hijos, ¿no? Entonces, de ahí sale justamente ese dato, pero en realidad cuando hablamos de las unidades, nos estamos refiriendo a que son unidades indivisibles. En el caso de las variables continuas, pues estas variables van a poder tomar cualquier valor, ¿no? En un rango de ese dato, es decir, ahí sí vamos a poder dividir esas unidades. Si hablamos de la edad, bueno, ahí sí podemos decir, pues tenemos 19 años con 6 meses, pesa 23.5 kilogramos, ¿no? Su talla es 1 metro con 87 centímetros, 87.5 centímetros, ¿no? Inclusive así lo podemos decir. Su nivel de ingreso es de 13,334 pesos con 25 centavos, ¿no? Ahí sí podemos tomar cualquier valor que además entre un número entero y otro número entero, hay también un número infinito de divisibilidad, ¿no? Es decir, puede ser 1.8, puede ser 1.9, 1.9999 y así nos podemos ir hasta infinito, ¿no? Esa es la característica de las variables continuas. ¿Quedan claras estas o no, chicos? Sí, Sí, profesora. Ok, entonces les voy a pedir ahora que me den algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, Sandra, platícame un ejemplo de una variable cualitativa que sea nominal. Cualitativa. Pues no sé, a lo mejor serían profesiones. Ok, pero a ver, deme otra. Otra que no sean de las que están aquí. ¿Qué sería? No sé, es que tengo más de las cuantitativas, como el INEGI. A ver, deme una cuantitativa entonces. ¿Como el INEGI podría ser? Pero deme la variable. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el INEGI podríamos decir, no sé, se mide sobre los rangos de personas que viven en su casa, la edad de aquellos, cuántos cuartos están en su casa, cuántos focos hay, o cuántos hijos tienen, cuántos familiares a ver, por ejemplo, viven en ellos y qué edad. Esa de cuántos cuartos tienen, ¿no? Está buena. Ajá. Esa. ¿Qué sería? ¿Una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua? ¿Sería discreta? Sería discreta, ¿no? Porque no podemos decir tiene 2.5 cuartos, ¿no? O tiene 2 o tiene 3. Pero 2.5 no puede ser. Ok, muy bien. Ajá. A ver, ¿quién más por ahí? Jocelyn, platíqueme un ejemplo de una variable, pues vamos con la otra cuantitativa, de una variable cuantitativa continua. ¿Se anda por ahí o ya se fue a desayunar y nos dejó aquí? Es que ha ido Jocelyn. Ok, bueno, a ver, Jocelyn con S. Bueno, ¿sí? Profesora, es que creo que su audio no servía, porque hace ratito que estuvimos igual en la sala, estuvo conmigo en la sala 2, pero igual me mencionaba en el chat que su audio no se escuchaba bien, se cortaba y no se cortaba. Ok, va que va. De todos modos, Jocelyn, pónganos en el chat un ejemplo, ¿no? De una variable cuantitativa que sea continua. Y mientras entonces le preguntamos a alguien más, a ver, Isaac, que está por ahí, deme un ejemplo de una variable cualitativa nominal.
Ok, una cualitativa nominal podría ser entre género femenino y masculino. Ok, pero deme otro ejemplo que no tengamos aquí. Una marca. Ok, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué tenis usas? ¿No? Por Entonces ahí ejemplo, sería Reebok. o marca Patito, o marca Adidas, o marca Umbro, o Sí, marca qué sí, sé yo, ¿no? No podemos decir es medio Adidas, ¿no? Porque entonces no claro. es, ¿no? Aunque sea pirata, no es, simplemente no es, ¿no? Ok, muy bien. ¿Quién más está Profesora, por ahí? Sí, oigo. también podría, bueno, en nominales podría entrar el estado civil. Ah, también, por supuesto, ¿no? Claro que sí, ¿no? O ahí o es soltera o es casada, y bueno, a veces nos ponen otros que no están reconocidos en el derecho, pero que también son opciones, ¿no? Unión libre, ¿qué más nos ponen ahí? Divorciada, divorciado, ¿no? Sí, claro que sí. Viudo. Viudo, ajá, sí, también, por supuesto, ajá. Ok, a ver, por ahí, ¿quién más está? Anaí, a ver, platíqueme un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Ah, pero es que soy la que dije la de nominales. ¿Ah, ya? Ah, entonces, Sí. sí, no, entonces ya le tocó. Entonces mejor que nos digan Nayeli. Si anda por ahí Nayeli o ya se fue a desayunar y nos dejó aquí. Sí estoy aquí, profesora, Okay. pero es que se me cortó a mí la llamada y no entiendo nada. Ok, va que va. Ok, entonces le preguntamos a alguien más para no presionarla demasiado. A ver, Paola, ¿sí está por ahí, Paola? Sí, profesora. Ok, un ejemplo de variable Un ejemplo de ordinal. cualitativa ordinal podría ser el color de los ojos de una persona. Podría ser, pero no exactamente, ¿no? A lo mejor ya si somos como especialistas oftalmólogos, tal vez podría ser, pero en realidad, por ejemplo, decimos son, no sé, negros, castaños, miel, azul y verde. Bueno, y violeta, por ahí muy exóticos, ¿no? Y esos en realidad que son colores, ¿no? Más bien serían nominales, porque no podríamos decir son medio miel, son 20% miel, ¿no? O son miel o no son miel, ¿no? O son castaños o son azules, pero no podemos decir medio, ¿no? Y justamente la característica de los ordinales es que les podemos dar este porcentaje de atributos, ¿no? O estas escala de atributos. ¿Sería la calificación de un examen, profesora? Ándele, ahí sí, pero ahí más bien esa sería cuantitativa, ¿no? Porque aparte es Ok. medible. Yo soy Ale Olmos. Ajá. La cualitativa ordinal podría ser número de hijos, profesora. Número de hijos, no, igual es cuantitativa. Gracias, gracias. Y por ejemplo, y si preguntamos, ¿qué tal te pareció la clase? ¿Buena, mala o buena, muy buena o así? Sí, es École, en ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Inclusive a veces vamos a ver que estas cualitativas ordinales no las pueden poner con número, ¿no? Pero justamente, y ahí, ojo, porque ahí a veces podemos confundirnos. Podemos decir, ¿no? ¿Cómo te pareció la clase del 1 al 5? ¿No? No, pues 4, no, pues 2. Aunque en realidad nosotros lo estamos expresando en un número, en realidad lo que estamos midiendo es grado, ¿no? De satisfacción que nosotros encontramos. Entonces sigue siendo una variable cualitativa, pero es ordinal. Y justamente a veces, ¿no? Eso se usa para hacer análisis mixtos de investigación, el que podemos convertir esas variables cualitativas en nominales, ¿no? Por ejemplo, particularmente en las encuestas que hace INEGI, en algunos casos aquí en las variables cualitativas nominales en género, en lugar de poner hombre o mujer o femenino masculino, lo que hacen es ponerle, bueno, marca 1 si es hombre y marca 2 si es mujer, ¿no? Entonces, como tal, sigue siendo una variable cualitativa nominal, solamente que se le está convirtiendo a números para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Al momento en que lo analizamos estadísticamente. Entonces, ahí, Profe, ¿sí?
Un ejemplo podría ser como en el ejercicio que acabamos de hacer de presentación y demás, que decíamos, bueno, mi materia favorita fue tal, o en la que se me complicó más fue tal. Exactamente, ¿no? Porque les estamos dando justamente atributos y además en grados, ¿no? La materia más fácil a la materia más difícil, ¿no? La materia que me fue más sencilla de tomar o de pasar o de acreditar o de aprender a la materia más difícil, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos decir, ¿cómo les fue en derecho? Del 1 al 10. Ah, pues del 1 al 10 me fue 7, ¿no? Así, no porque haya sacado esa calificación, sino porque yo sentí que aprendí así como que más o menos, ¿no? No, pues a mí me fue excelente, yo tuve 10, y 10 porque además aprendí muchísimo. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo de cualitativas ordinales, pues cuando vas al banco, ¿no? Y te preguntan qué nivel de atención recibiste, si fue mala, buena o excelente, ¿no? École, exactamente, ¿no? A ver, por acá Jocelyn ya nos anotó. Dice, un ejemplo de variable cuantitativa y le tocó a usted continua, ¿no? No, le tocó discreta. Podría ser un número de habitantes en un país, sí. Esa sería una variable discreta, ¿no? Es decir, no podemos decir hay 126 millones, .5 personas, ¿no? O hay 126 millones 999 mil o 999.001, ¿no? Pero esa sería justamente una variable discreta. Ok, bien. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Y justo empezamos la siguiente clase con esta introducción a lo de la encuesta para ver cómo vamos a levantar la información, porque ya es hora, ¿no? ¿Qué clase tienen ahorita, chicos? Derecho mercantil. Derecho. Ok. Derecho mercantil. ¿Ya tuvieron otras clases en la semana? No, profesora. No. Es la primera usted. Ok, ay, qué cosa tan extraña. Pues supone que ustedes tienen clase que del jueves al sábado o del miércoles al viernes. Del jueves al sábado. Jueves al sábado. Ah, ok, justo por eso. Ok, pues que les vaya muy bien y nos vemos entonces aquí el día de mañana. Y échenle muchas ganas, ¿vale? Les voy a subir los 3 videitos que les comenté en su aula para que ahora que tengan un tiempecito los revisen. Son muy cortititos, ¿no? Por eso es que son 3, son muy cortititos, pero justo para dar esta introducción de qué es la estadística, que ya platicamos un poquito, y de cómo les va a ser útil para su carrera o bueno, para los temas que ustedes manejan en su carrera, ¿vale? Cuídense mucho, échenle muchas ganas y que les vaya muy bien. Gracias, profesora. Muchas gracias. Bonito día. Gracias, profesora. Chao.